En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que Jesús, el Señor, esté con todos ustedes. Nos disponemos, queridos hermanos, para celebrar esta Santa Misa. La ofrecemos en honor del Niño Dios, de parte del señor Rosalino López y familia. También la ofrecemos en honor de San Felipe de Jesús, a quien celebraremos el día de mañana, pero los jóvenes de la Acción Católica, la ACJM, los jóvenes se encomiendan a San Felipe de Jesús. Le pedimos a Dios por ellos. También pedimos por nuestro hermano Roberto, también por Serafina, Enrique, Gilberto y Graciela, difuntitos. Hoy también es la peregrinación de nuestra diócesis a la Basílica de Guadalupe. Le pedimos a Dios por todas las personas que se han dirigido pues hacia el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México, que Dios pues les bendiga, a todas las personas que van representando a la diócesis de aquí de la parroquia. Por esta ocasión pues no hemos organizado para que saliera algún autobús, pero sé que algunas personas de la parroquia pues también han ido por ahí por otros medios. Pues le pedimos a Dios por quienes han ido de acá, pero por todos los peregrinos de nuestra diócesis, por nuestra diócesis de Tehuacán, que hoy se pone a los pies de la Santísima Virgen de Guadalupe, que ella interceda por nosotros, por nuestra diócesis y también, por nuestra comunidad parroquial. Nos encomendamos a la Santísima Virgen y pedimos por los peregrinos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Del libro de Job. En aquel día, Job tomó la palabra y dijo: la vida del hombre en la tierra es como un servicio militar y sus días como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra y el jornalero se queda guardando su salario, así me han tocado en suerte meses de infortunio y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme, pienso, ¿cuándo será de día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más aprisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Palabra de Dios.
Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor es reconstruido a Jerusalén, y a los dispersos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor, nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede, su sabiduría no tiene límites. Alabemos al Señor, nuestro Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa, pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos, para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie, hermanos. Hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. En ese momento. Queridos hermanos, nos hemos reunido para celebrar la Santa Misa, que corresponde al quinto domingo dentro del tiempo ordinario. Este corto tiempo ordinario, que bueno, pues dentro de 8 días estaremos celebrando pues el último domingo de esta pequeña serie de domingos ordinarios, ya que en este mismo mes, el día 14 de febrero, que sabemos que es el día del amor y de la amistad, bueno, pues ese día estaremos celebrando el inicio del santo tiempo de la Cuaresma en este año, ¿no? El miércoles de ceniza. De manera que, pues algunos luego dicen hasta por ahí en el WhatsApp, ¿verdad? ¿Y dónde vas a ir a celebrar el 14 de febrero? Pues voy a ir a tomar ceniza, ¿no? Comienza, ¿no? ¿Por qué? Porque él cayó, pues ahora, el miércoles de ceniza. De manera que, bueno, pues dentro de este ambiente, pues hoy, en este quinto domingo del tiempo ordinario, pues hemos escuchado la palabra de Dios. Esta palabra que se nos dirige en la primera lectura por medio del libro de Job. Job, que bueno, pues sabemos de que Job fue un hombre pues muy rico, y en el Antiguo Testamento sobre todo se tenía la concepción de que la persona que era muy rica era porque Dios lo había bendecido, ¿no? Ahora se tienen otros conceptos. Si eres muy rico es porque friegas mucho a los demás, es porque eres un explotador, es porque eres, pues cometes muchas injusticias y has sacado todo ese dinero, bueno, pues de los pobres. De manera que son conceptos diferentes, ¿no? Pero en ese tiempo, bueno, pues era el concepto de que quien tenía mucho era por bendición de Dios. De manera que Job fue un hombre muy bendecido por Dios, un hombre muy rico, pero que en un solo día se le viene abajo todo ese mundo de riquezas, se le acabó todo. Sus hijos se murieron, se quedó en la calle, podemos decir, y enfermo todavía, ¿verdad? Por allá grave, ¿no? En una situación trágica, de manera que esa primera lectura, bueno, pues nos habla de esas situaciones que vivió Job, ¿verdad? De manera que nos presenta el problema, bueno, pues del sufrimiento, podemos decir, de un hombre inocente, alguien que le iba bien, que se portaba bien, y que de repente comienza a sufrir, ¿no? Y Job, un hombre inocente que está sufriendo, y entonces nos presenta ese problema, el problema, bueno, pues del sufrimiento de un hombre o de una persona inocente, ¿verdad? ¿Por qué le pasa esto? ¿Por qué le pasa esto? Si es buena persona, ¿o por qué me pasa a mí? Si me estoy acercando a Dios, si estoy buscando a Dios, si soy una persona buena, ¿por qué me tiene que pasar a mí? ¿Verdad?
Y bueno, pues es el problema del sufrimiento, ¿no? Que debemos de entenderlo. Y debemos de entender, bueno, pues por qué le pasan a las personas ciertas cosas, ¿no? Es como que un problema que tenemos ahí en la cabeza y que a veces, bueno, pues no lo entendemos, ¿no? Y hay que entenderlo. Hay que entender esa problemática, hay que entenderla. Job nos enseña que pase lo que pase, la fe en Dios debe de estar siempre firme. Eso nos enseña Job. No perdió la fe en Dios. A pesar de todo lo que le sucedió, no perdió la fe. De manera que Job, eso nos enseña en primer lugar, ¿no? Job nos enseña, entonces, ¿qué nos enseña? Que pase lo que pase, no debemos de perder la fe ¿en quién? En Dios. Debemos de mantenernos firmes en la ¿qué? Firmes en la fe. Debemos de mantenernos firmes en la fe. Eso es lo que nosotros debemos de comprender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes, bueno, pues se entendía, se consideraba que la persona que se enfermaba o que la persona que le iba mal era un castigo, y que era un castigo por el pecado. Si estás enfermo, es porque Dios te está castigando. Si tienes problemas, es porque Dios te está castigando por tus pecados o por los pecados de tu abuelito, de tu abuelita o de alguna persona por ahí, familiar tuyo, que cometió pecados y por eso ahora estás pagando tú, o cosas así, ¿no? Conceptos equívocos, conceptos que, bueno, pues así se tenían. Pero no solo se tenían ese tipo de conceptos, también aún en la actualidad hay muchas personas que se han quedado con esos conceptos, con esa forma, con esa manera, bueno, pues de entender el sufrimiento, de entender las enfermedades como un castigo. Como un castigo, así lo se entiende, ¿no? Te están castigando, ¿no? Estás castigado, ¿verdad? Bueno, pues no precisamente son un castigo. Hay que entenderlo. Bueno, en la antigüedad, en todo el Antiguo Testamento, ese era el concepto que se tenía. Que si algo te estaba pasando, era ¿qué cosa? Un castigo. ¿Producto de qué? Producto del pecado. Producto del pecado. De manera que, bueno, pues hoy nosotros, a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios, pues entendemos algo diferente. Hoy el Evangelio nos presenta a Jesús nuevamente en Cafarnaúm. Hace 8 días, si recuerdan, pues Jesús estaba en Cafarnaúm. Deja Nazaret y se va a Cafarnaúm. Cafarnaúm, pues una ciudad en ese tiempo allá de Galilea, de la parte de Galilea, de la provincia de Galilea, pues una ciudad bonita, una ciudad próspera, Cafarnaúm. Y Jesucristo deja Nazaret, que era pequeño, un lugar pequeño, para irse a Cafarnaúm, y desde ahí, bueno, pues desplazarse hacia los demás lugares, pues de la parte, sobre todo de Galilea, para poder recorrer, pues la Galilea llamada la Galilea de los paganos. De manera que Jesucristo, bueno, pues toma como base, pues ahí ese lugar, Cafarnaúm. Y hoy vemos cómo este Evangelio nos presenta como un día, podemos decir, la agenda de Jesús, de un día, lo que Jesús hizo en un día, cómo se levanta Jesús, va a la sinagoga, allí se pone Jesús a predica la buena nueva del reino en la sinagoga. Hace 8 días eso escuchábamos, ¿no? Cura por ahí, pues expulsa al demonio de una persona que le decía a Jesús: ¿qué quieres con nosotros? ¿Has venido a acabarnos, a destruirnos? Ya sé quién eres el Santo de Dios. Y bueno, pues les decía que el Papa Francisco pues hablaba de refiriéndose a este texto, de que el demonio tenía razón, el demonio decía la verdad, o sea, Jesucristo era verdaderamente el Santo de Dios. Y bueno, pues después de estar en la sinagoga de Cafarnaúm, Jesucristo se dirige a la casa de Pedro y de Andrés. Ellos pues eran de allí,
eran de ahí de Cafarnaúm. Incluso todavía hay ahí en Cafarnaúm pues unas ruinas que te enseñan y que bueno, yo ya tuve la oportunidad de estar ahí en esa sinagoga, bueno, todavía en las ruinas que quedan de la sinagoga donde Jesús se entiende que estuvo predicando y que muchas veces estuvo en esa sinagoga. Pues ya pude estar ahí en ese lugar, ¿no? E incluso en las ruinas puedo estarme imaginando ahorita, ¿verdad? El pequeño recorrido hacia las ruinas donde era la casa de Pedro, donde vivía Pedro. Entonces Jesús pues se dirige de la sinagoga, se va hacia la casa de Pedro y de Andrés, porque ellos eran hermanos, y bueno, pues ahí va con ellos, ¿no? Y lo acompañan también Santiago y Juan, que eran hermanos, pues también lo acompañan. Ahí va con estos 4 discípulos, que luego los va a convertir en apóstoles, y bueno, pues ahí va con ellos, ¿no? Llega a la casa de Pedro, y ahí en la casa de Pedro su suegra estaba en cama, acostada, no se podía levantar, tenía una fiebre muy alta, y Jesucristo solo la tomó de la mano, la levantó y quedó completamente sana, ¿no? Y la señora se puso a servirles, ¿no? Bueno, pues esta noticia rápido se difundió, ¿verdad? Porque luego los chismes, pues rápido se sabe, ¿no? Rápido se supo, no, pues que, oye, pues que doña fulana estaba enferma y llegó un médico y pues le hizo nada más esto y ¡pum!, la levantó, ¿no? Y luego te dice, no, pues mira, vete con tal médico, vete con tal persona, no, mira, él te va a curar, él te va a curar, sí, y ahí vamos, no, órale, pues voy, ¿verdad? Él te va a curar, mira, él es bueno, que no es que, bueno, pues ahí vas, ¿no? ¿Por qué? Porque te recomendaron. ¿Por qué viniste? No, pues porque lo oí por ahí con el Lupillo, por ahí que dijeron por ahí en la radio, una cuestión así, porque me recomendó fulano, ¿no? Ya vine, ¿no? Ya estás ahí, ¿para que qué? Para que te cure, ¿no? Bueno, pues esa noticia de que Cristo había curado ahí a la suegra de Pedro y que nada más la agarró de la mano y pum, y ya estaba curada. Luego, ¿verdad? Ya estaba Jesús ahí, yo creo que echándose las chelas ahí con sus amigos. No sé qué estaría haciendo, ¿verdad? Y el Señor Jesús, eso no dice ahí el Evangelio, pero yo imagino que estaba ahí echando la convivencia, o echándose unos cuantos cuentos o alguna cuestión así, ¿no? Cuando llegó la gente, ¿no? Y llevaban a sus enfermos, ¿no? Mucha gente con sus enfermos, y órale, pues esperemos que los cure, ¿no? Pues sí, y muchos enfermos de diferentes cosas, hasta gente endemoniada, pues, órale. Y Jesús dice el Evangelio que los curó a todos, órale, ahí está, es el poder de Jesús, ¿no? Y el otro día, pues de tempranito, bueno, pues Jesús se desapareció. ¿Dónde se había ido? A hacer, ¿qué cosa? Oración. Se fue a hacer oración. Lo encontraron, pero lo encontraron haciendo oración. La oración es muy importante, importantísima, ¿no? Y le dijeron, oye, te andan buscando, mira, la gente te sigue buscando, ahí tienes más enfermos, vete a curarlos. No, vámonos a otros lados, porque para eso he sido enviado. Y se fue a andar por diferentes partes de Galilea. Dice, recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas del reino, ¿no? Y curando a todos los enfermos. De tal manera que ahí está la acción de Jesús, ahí está el poder de Jesús, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues se nos muestra a Jesús como el médico. Jesucristo es el médico, pero no solamente del cuerpo. Jesucristo es el médico, pues también del alma, es el médico de alma y cuerpo. De tal manera que si hay aquí algún médico, bueno, pues ahí está Jesús también como médico, ¿no? Jesús es médico, así se presenta, como el médico de ¿qué? De alma y de ¿qué? Y de cuerpo. De manera que Jesús, con su venida, la venida de Cristo, trajo una buena noticia, ¿no? Nos trajo una buena noticia, la venida de Cristo nos trae una buena noticia. ¿Por qué? Porque antes de Cristo se consideraba que la enfermedad
estaba estrechamente relacionada con el pecado. Y Cristo nos trae una buena noticia. Con Cristo se nos trae una buena noticia. Fíjense, el concepto de antes de Cristo era que la enfermedad o los males que las personas sufrían estaban relacionadas con el pecado, ¿verdad? Porque pecaste o porque pecaron, ¿no? Y todavía mucha gente piensa así, aún aquí en San Sebastián, ¿no? Muchas personas piensan y dicen, no, pues este está enfermo porque hizo esto otro más, ¿no? O está enfermo porque te acuerdas que su abuelito era un esto y esto otro más y por eso le está pasando ahora a su nieto, le están pasando estas cosas. Eso es una tontera. Eso no nos enseña a nosotros el Evangelio. Eso es un concepto, diríamos por ahí, de la época de piedra, ¿no? Se quedaron en la época de piedra, ¿no? Y siguen pensando, siguen diciendo todavía que estás enfermo o estás sufriendo porque tu abuelito, tu biscoabuelo, tu biscabuelita, ¿verdad? Pues ya no veías la viejita, ¿no? Pecó, ¿verdad? Pecó la viejita y ahora su tataranieto o quedó tataradito, ¿verdad? Pero bueno, no es por el pecado de la tatarabuelita, no es por eso. Con Jesús cambian los conceptos. Con Jesús Él nos trajo una buena noticia. Antes de Cristo eso se consideraba que la enfermedad estaba estrechamente relacionada con el pecado, y por eso incluso a Jesús sus mismos apóstoles le llevan a un enfermo, a una persona cieguita, y le preguntan a Jesús, le preguntaron: maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? Un cieguito de nacimiento, ¿no? Que así le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus papás? ¿Quién pecó? O sea, relacionaban la enfermedad con el ¿qué? Con el pecado, ¿no? Le preguntan a Jesús sobre ese cieguito, ¿no? Pero con Jesús muchas cosas cambiaron en este sentido. Con Jesús muchas cosas cambiaron, ¿no? Jesús, por ejemplo, Jesús no predica la resignación a los enfermos. Jesús no predicó la resignación a los enfermos, ¿no? Nosotros a veces le decimos a la persona: resígnate, mira, resígnate, ya así te vas a quedar, ya no se te va a quitar, resígnate. Cristo no predicó la resignación, fíjense. Entonces, ¿qué predicó? Me dirán, bueno, ¿qué predicó? ¿Qué? Bueno, a veces nosotros entendemos las cosas equivocadamente, no como Jesús nos ha enseñado. Resígnate, o Dios lo está castigando por el pecado, ¿no? Jesús no predicó la resignación a los enfermos. No pide ofrecer el sufrimiento a Dios. Cristo no dice: ofrécele tus sufrimientos a Dios. Tampoco pedía eso Jesús, fíjense. Nosotros a veces eso: ofrécele tus sufrimientos a Dios, ¿verdad? Estás sufriendo por el pecado, ¿verdad? Resígnate. No, Cristo no nos enseña eso. ¿Qué nos enseña Jesús? Jesús, en primer lugar, Jesús no tiene miedo de acercarse a los enfermos. Eso vemos en Jesús. Él es el médico de cuerpo y alma, ¿no? Es el hombre. Jesús no tiene miedo, en primer lugar, no tiene miedo de acercarse a las personas enfermas. Se acerca a los enfermos, no tiene miedo de acercarse a ellos, incluso de tocarlos, ¿no? Tocaba aún a los leprosos. Cristo hasta los tocaba, ¿no? Al contrario, Cristo se inclina sobre sus cuerpos para curarlos. Esa es la actitud de Cristo. Cristo se inclina hacia ellos para tocarlos. ¿Por qué? Bueno, porque Él tomó sobre Él nuestras flaquezas. Eso nos dice la palabra de Dios, que Cristo cargó con nuestras enfermedades.
Cristo cargó con nuestros sufrimientos, y eso hay que entenderlo, ¿no? Entonces, Cristo se acerca, y Cristo cargó no nada más la cruz como tal, ¿no? Cristo cargó sobre sí, sobre Él, nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades. Cristo las cargó. Y por eso Cristo dice: el que quiera seguirme, que cargue su cruz de cada día y que me siga. Fíjense, hay que entenderlo. Cristo no se hizo a un lado, no. Cristo cargó sobre Él nuestras enfermedades, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestros pecados. Cristo los cargó sobre Él. ¿Se dan cuenta? Y entonces por eso nosotros debemos de tener otro tipo de conceptos. Cristo que carga nuestros sufrimientos. Por eso, sobre todo en la cruz, fíjense, en la cruz se dio un nuevo sentido al dolor humano. En la cruz se le dio un nuevo sentido al dolor humano, incluida, bueno, pues la enfermedad, incluida la enfermedad. Ya no es castigo, ya no es castigo, fíjense. ¿Qué cosa es? Es redención. Es redención, fíjense. Entonces no debemos de entender la enfermedad como un castigo, sino como qué, como redención. Y explico por qué. ¿Okay? No debemos de entender la enfermedad como un castigo. ¿Okay? Si ese concepto tenías o ese concepto te han predicado o te han dicho y ese concepto tienes, bórralo de tu cassette, de tu chonteco. No debes de entender la enfermedad como un castigo, sino como qué, como redención. Así se debe de entender, como redención. Se debe de entender como redención. La enfermedad, esa situación terrible en la que todos nos encontramos tarde o temprano, porque pues si no estás enfermo ahorita, al ratito te enfermas, o ya nos enfermamos, o ya estamos enfermos, ¿no? Nos acompaña la enfermedad, por ahí está, ¿no? De tal manera que esas situaciones nos encontramos con ellas tarde o temprano, y con ellas, bueno, con ella el dolor nos lleva muchas veces a desconfiar hasta a veces de los demás, ¿no? Me estarán haciendo daño, quién sabe qué, o situaciones, cosas así, ¿verdad? Que luego ya vas por ahí con la bruja del 80 y tantos o cuestiones así. Es que a lo mejor te están haciendo daño, te están haciendo maldad. Ya andas desconfiando ahí de tu suegra chancluda, o de quién sabe quién, de que es que tu cuñada, es que tu vecina, que bueno, ya andan por ahí con cada chiva, con cada cosa, ¿verdad? Que bueno, desconfiados, ¿no? Y cosas así que suceden. Y esto, ¿por qué? Porque, bueno, pues nos vemos envueltos en esa realidad, en esas situaciones, ¿no? Y bueno, pues hoy debemos de entender esto de forma diferente, incluso entender que ¿por qué debemos de entenderla como redención? Fíjense, porque incluso muchas personas a través de la enfermedad, muchos se han convertido en santos a través de la enfermedad. Fíjense, muchas personas se han convertido en santos. Muchas personas que antes de que se enfermaran, les valía, ¿no? Andaban, subían, bajaban, hacían de su vida un papalote, buscando dinero por aquí, por allá, dinero fácil, en fin, metidos en situaciones feas y cosas, ¿verdad? No les importaba aplastar a los demás, bueno, antes de que se enfermaran, ¿no? Pero muchos, cuando se enferman, su vida cambia, su vida da un giro
Y muchos, después de una enfermedad, se vuelven santos. Por eso debemos de entender la enfermedad no como un castigo, sino como ¿qué? Como redención. ¿Cómo? Como redención. Redención quiere decir que alcanzas el perdón y puedes alcanzar la salvación, puedes ser hasta un santo, ¿verdad? Después de una enfermedad. Entonces muchos se vuelven santos, se han convertido en santos, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, pues la persona cuando se siente bien, sube y baja, no tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo para reflexionar, para pensar en sí mismo. Y cuando se enferma, tiene que hacer una pausa obligada. Pues no puede pararse, ya no puede irse a su trabajo, tiene que hacer una pausa obligada, podemos decir, ¿no? Ni modo, está enfermo y tiene que hacer una pausa obligada. No le gustaba estar en su casa, pero ni modo, tiene que estar en la casa o tiene que estar en el hospital. Y no puede irse a trabajar, no puede ir a ganar el Tommy que tanto le llama la atención, ¿no? Y que mi Tommy que ya tiene, que quiere más y más y más, y trabaja y no descansa, ¿no? No tiene tiempo para él, ¿no? Pero ahora sí, ha tenido que hacer una pausa obligada, ¿verdad? Obligada porque alguna enfermedad, que muchas veces es una oportunidad. Esas enfermedades, es una oportunidad para detenerse, para hacer un balance de la vida. Muchas veces así es. La oportunidad le da a la persona la oportunidad de hacer un balance de la vida, de encontrarse con uno mismo. Te encuentras contigo mismo, ¿no? Por esa pausa obligada que tuviste que hacer, ¿no? Haces un balance de tu vida. No, pues mi vida pues ha sido así, asado, ¿no? Bueno, entonces eso te da la oportunidad de hacer un balance de tu vida, ¿no? De encontrarte contigo mismo. Incluso de aprender a distinguir las cosas que realmente importan. Antes el único que valorabas era el Tommy, ¿no? Dinero, tener dinero, okay. Después de una enfermedad ya no valoras tanto. Eso es lo que menos importa. Importa más mi familia, importa más esto, importa más otro, ¿no? Okay. Entonces la persona cambia. La persona cambia totalmente, ¿no? Aprendes a distinguir las cosas que realmente importan. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿No? Ayer pasaba el texto donde Salomón tuvo la oportunidad de pedir lo que quisiera, ¿no? Y le pidió a Dios sabiduría. Y a Dios le agradó mucho eso. Porque a veces le damos mucha importancia a otro tipo de cosas y solo cuando la persona se enferma, entonces cambia. Y entonces cambia su panorama totalmente, ¿no? Cambia el panorama para la persona. Antes no buscaba a Dios, ahora busca a Dios. Antes no hacía oración, ahora hace oración. No se acercaba a la iglesia, ahora se acerca a la iglesia. Me quiero confesar porque creo que ya voy a ser Mickey. Bueno, pues confiésate y apúrate porque no te vayas a morir aquí delante del Padre, ¿no? Bueno, pero bueno, es bueno en caso de que tengamos enfermedad, orar también, la oración. Jesús nos enseña que hay que hacer, ¿qué cosa? Oración. Si estás enfermo, haz oración. Es bueno en caso de que tengamos enfermedad, orar
orar por nuestra propia recuperación. Le pido a Dios, hago oración, eso es bueno. Jesús nos enseña que hay que orar. Orar por nuestra propia recuperación, ¿verdad? A veces Dios concede la salud en respuesta a la oración. Si es para nuestro bien eterno, Dios concede la salud. Y esa es la experiencia de muchísimas personas, ¿verdad?, que se han puesto a hacer, ¿qué cosa? Oración por su salud, ¿no? Y Dios les ha dado la salud, milagrosamente. Enfermos que, terminales, enfermos, bueno, han orado con fe y Dios les ha dado la ¿qué? La salud, ¿ok? No a todos, pero Dios sabe a quién sí y a quién no. Dios sabe. Dios sabe. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando oramos? ¿Cómo debemos de orar, no? Lo mejor es conformarse a la voluntad de Dios. Eso es lo que, así debemos de orar, conformándonos a la voluntad de ¿quién? De Dios. O sea, yo le pido a Dios, pero Dios sabe si sí o si no. Dios sabe, ¿no? Y Jesús nos enseñó esa manera de orar, esa forma de orar, ¿no? Jesucristo mismo, allá en el huerto de los olivos, donde estaba pasando una situación verdaderamente dura, muy difícil. Jesucristo, ¿cómo oraba allá en el huerto de los olivos? Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, ¿no? Es decir, este sufrimiento, esto que me espera. Si es posible que pase de mí esto, ¿no? Pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Que no se haga mi voluntad, que se haga tu ¿qué? Tu voluntad. Que se haga tu voluntad, ¿no? Entonces, así debemos de orar. Entonces, queridos hermanos, no debemos de entender la enfermedad como un castigo, sino como redención, ¿ok? Entonces, no tengamos más esos tipos de conceptos equívocos, porque son conceptos del Antiguo Testamento, pero la doctrina de Cristo nos enseña algo diferente. Nos enseña algo diferente. ¿Qué es lo que nos enseñó Job? Que hay que mantener firme la fe. Eso en el Antiguo Testamento. A pesar de todo lo que te pase, hay que mantenernos firmes en la ¿qué? En la fe. Eso nos enseñó Job allá en el Antiguo Testamento. Pero con Jesús nos trae buenas nuevas, noticias nuevas. La enfermedad no es de ninguna manera, que se entienda bien, ¿qué cosa? Un castigo. ¿Qué es? Es redención. Y ya dijimos por qué. Cristo nos redimió. Cristo cargó sobre Él nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades. ¿Okay? Y Cristo nos enseña. Y por eso muchas personas se han vuelto santos después de una enfermedad. Es la enfermedad que los redime. Debemos de entender la enfermedad como qué? Como redención, como una oportunidad para ser santos, si tú quieres, ¿ok? Como una oportunidad para ser santo, a pesar de lo que vienes arrastrando detrás, de toda tu colototota que traes. Bueno, te enfermaste. Dios quiere tu redención. Y debes de entender lo que te está pasando, no como un castigo. Dios no es un papá castigador, no es así. No es como tú, que eres un papá que castigas a tus hijos, no. Dios es un papá redentor. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Si no lo entiendes, ya nunca lo vas a entender. Pero si ya lo entendiste, métetelo en tu cabeza. ¿Ok? Dios no es castigador. Dios es, ¿qué cosa?
Redentor. Dios quiere nuestra salvación, nuestra redención. Dios quiere que seas un santo, que reflexiones, que pienses en ti mismo, que hagas un examen serio de conciencia. Eso quiere Dios. Y eso entendemos hoy por el Evangelio. Jesús es el maestro de cuerpo y alma. Y también algo que podemos hacer, algo que debemos de hacer, es otra conducta que no debemos olvidar, es no dejar solos a los enfermos. No dejar solos a los enfermos. Si sabes que alguien está por ahí, mococobas, como decimos aquí, bueno, que está enfermo, bueno, pues hay que visitarlo, hay que apoyarlo en lo que podamos, ¿no? Entonces, esa es otra, una conducta que debemos de tener presente, ¿no? Incluso es una de las obras llamadas obras de misericordia, visitar a los enfermos, ¿verdad? Por eso la obra de misericordia dice: ven, bendito de mi Padre, porque estuve enfermo y ¿qué? Y me visitaste. Estuve enfermo y me visitaste. Bueno, pues es una obra de misericordia. Estuve enfermo y me visitaste. Bueno, eso es muy bueno que lo hagamos, ¿no? Entonces, si alguien sabes que está enfermito y puedes visitarlo, apoyarlo, oye, pues qué bueno, ¿no? Es una obra de misericordia. Eso también. Entonces, cuando hagamos oración, hay que decirle a Dios: hágase tú ¿qué? Tu voluntad. Y sobre todo, entender la enfermedad no como qué, como castigo, sino como qué, como redención, ¿no? Redención. Bueno, pues todo eso es muy importante. De eso nos habla de alguna manera la primera lectura y el Evangelio. La segunda lectura nos habla de la evangelización. San Pablo, en la carta que escribe a la comunidad de los Corintios, en esta segunda lectura, bueno, pues San Pablo expresa pues a los Corintios con una fuerza muy grande, pues las razones de su actuar, ¿verdad? Por qué San Pablo anda predicando el Evangelio, y bueno, pues adopta un tono polémico con los varios predicadores que tuvieron éxito y crean su propio círculo de admiradores, ¿verdad? Entonces San Pablo, pues él habla pues de la predicación. Él afirma que no es motivo de orgullo predicar el Evangelio, no es motivo de orgullo. Para él, predicar el Evangelio es una necesidad. Predicar el Evangelio para él. San Pablo habla de eso en la segunda lectura, ¿no? Habla de que él predica el Evangelio, pero eso no debe de ser motivo para engrandecerse o para sentirse muy grande. No es motivo de orgullo, no es motivo de orgullo el predicar el Evangelio, sino que predicar el Evangelio es una necesidad. Por eso decía: ay de mí si no lo hago. Ay de mí si no predico el Evangelio. Y eso también tenemos que hacerlo todos. Predicar el Evangelio. Y ay de mí si no lo hago. Predicar el Evangelio no es un motivo de orgullo. No es algo para engrandecerte, no. Sino predicar el Evangelio es una necesidad. Una necesidad. Necesitamos predicar el Evangelio. ¿Y quién va a predicar el Evangelio? Todos. Tú, yo no. Bueno, todos, tú y yo. Predicar el Evangelio. No es motivo de orgullo, es una necesidad. Necesitamos predicar el Evangelio. Es una necesidad predicar el Evangelio. Así lo expresa San Pablo y hay que comprenderlo también. Se ponen de pie. Hacemos ahora, queridos hermanos, nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesús, el Hijo único de Dios? ¿Creen en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica?
Hacemos, queridos hermanos, nuestras peticiones al Señor. Oramos a Dios Padre, que es rico en misericordia y en bondad, para que reciba con agrado las súplicas de su iglesia, que le presenta con fe. Le pedimos que atienda favorablemente a nuestras necesidades, diciéndole: Padre misericordioso, escúchanos. Pedimos por la Santa Iglesia de Dios y todos sus dirigentes para que prediquen el Evangelio con generosidad a fin de ganar el reino de los cielos prometido por el mismo Jesús. Oramos. Por los gobernantes en la tierra, para que rijan a los pueblos con sabiduría y justicia, atendiendo siempre a sus necesidades y creando entre ellos un ambiente de paz y fraternidad. Oramos. Por todos nosotros aquí reunidos, para que el Señor nos tome de la mano y nos levante en nuestras caídas, pues solo así podremos perseverar en su servicio. Oramos. Le pedimos a Dios por nuestros hermanos difuntitos, por Roberto, Serafina, Enrique, Gilberto y Graciela. Rogamos al Señor. Por la familia del señor Rosalino López, que se encomienda al niño Dios, rogamos al Señor. Por los jóvenes, especialmente por los jóvenes de ACJM, que se encomiendan también a la intercesión de San Felipe de Jesús, rogamos al Señor. Por nuestra diócesis de Tehuacán, por nuestro obispo, por los sacerdotes y por todos los fieles, especialmente por quienes hoy pues han ido a ponerse a los pies de la Santísima Virgen, para que la Virgen Santísima interceda por todos, por nuestras comunidades. Rogamos al Señor. También por nuestros hermanos que padecen hambre y pobreza extrema, para que el Señor les conceda el pan de cada día y el pan también espiritual que necesitan para depositar toda su confianza solo en Dios. Oramos. Escucha, Padre Santo, las oraciones que hoy ponemos a tus pies y concédenos la asistencia del Espíritu Santo para que imitemos a Jesús en su trayecto por el camino del amor y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Cristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gonzalo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios el Rey.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Nos damos una reverencia de paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a su mesa. Señor.
Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Solamente les recuerdo a las personas que deben de venir a la Junta Parroquial. El miércoles tenemos Junta Parroquial. Podemos retirarnos en paz. Nuestra Eucaristía ha terminado. Demos gracias a Dios. Bien, muchísimas gracias, queridos amigos. Hoy les llevamos esta transmisión dominical a todos los hogares, a todas las familias en donde ustedes se encuentran ahí acompañando a sus enfermos. Esa es la realidad que estamos comprometidos para llevarle, ¿verdad? Bueno, pues los sigo invitando a que sigan compartiendo cada domingo allá para llevarles a más familias, a más hogares, a más personas, ¿verdad? Que lleguen a alcanzar a ver la transmisión o escuchar a través de Radio Estudio FM. Pues muchísimas gracias. Adelante, los dejamos allá en cabina para que sigamos con la transmisión de radio. Gracias, excelente tarde, lleno de bendiciones.